Hablemos de lo que sucedió en inteligencia. Ahí el presidente de RN, Desbordes, Mario Desbordes, decía que Luis Masferrer pagó el pato por decisiones que se tomaron de forma errónea con anticipación a este estallido social y que él lamentablemente tuvo que pagar las consecuencias de tanta crítica y poner su cargo a disposición o presentar la renuncia. ¿Qué le parece a usted lo que dijo el presidente de RN, General Tapia? A ver, lo primero que hay que señalar es que nuestro canal ha sido bastante proactivo en el tema de la inteligencia y las repercusiones que ha tenido a nivel nacional. Y hemos convenido y nos hemos concentrado en un punto que es esencial, de que la inteligencia o el sistema de inteligencia nacional no estaba dando el ancho como todos comentábamos. Incluso es más, el presidente de la República dijo en algún minuto que nuestro sistema de inteligencia no está funcionando bien y por lo tanto requiere de una profunda transformación. Y eso va dando luces ahora con el nuevo nombramiento del director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el ex vicealmirante, ¿cierto?, don Gustavo Jordán, que viene a dar un aire nuevo a lo que es el sistema de inteligencia del Estado. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Que estamos viendo una corrección del curso. Teníamos un curso de colisión bastante claro. Y de hecho el estallido social fue una de las manifestaciones más extremas de un fallido, quizás, porque no conocemos toda la realidad, de un sistema de inteligencia. Porque si hubiese habido información previa, hubiésemos tenido otra forma de enfrentar este conflicto. Ahora, cuando yo digo y he criticado de que en puestos que son esenciales, que son sensibles, que son vitales para un país como es ser director de inteligencia, a nivel macro nacional, requiere de competencias profesionales. O sea, no lo digo que el presidente lo haya hecho, pero cuando alguien coloca a alguien por amistocracia en un puesto, tiene un porcentaje bastante importante de no rendir o de que la gestión no sea la más eficiente. Creo que con el nombramiento del vicealmirante Jordán, viene a colocar el tema de capacidades y competencias profesionales, vale decir, conocimientos, habilidades, destreza y aptitudes. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa el currículum de él, tiene los conocimientos. Y además, si nosotros conjugamos ese conocimiento profesional con las condiciones personales, ayer estuve yo conversando con algunos cercanos y lo señalan como un hombre trabajador, que se concentra en sus equipos de trabajo, es bastante exigente, le gusta el orden, y cuando nosotros hablamos de orden, automáticamente lo asociamos a una metodología de trabajo. Y esa metodología de trabajo es la que se va a irradiar seguramente en el sistema de inteligencia del Estado. Ahora bien, tenemos la línea personal, las competencias profesionales y el proyecto de reforma al sistema de inteligencia nacional. Esas tres variables son indicativas de que tiene que lograrse una mayor eficiencia en el producto de inteligencia, necesariamente. Le damos un poquito el currículum de Gustavo Jordán. Estudió Ingeniería en Armas con mención en Navegación en la Escuela Naval y Académica Politécnica Naval. Ese es el hombre a cargo de la inteligencia a partir de este cambio que hubo en la institución. Fue director general de Finanzas de la Armada 2009, comandante en jefe de la primera zona naval entre el 2005 y 2006 y director de Ingeniería en Sistemas Navales. Fue director de inteligencia de la Armada el 2005. Optimizó la gestión operacional desarrollando nuevas capacidades de inteligencia en la zona norte y austral de Chile. Además fue agregado naval en el Reino Unido, Holanda, Irlanda, Suecia a comienzos de este siglo. Es parte de un currículum bastante extenso. Diputado, si cambia la cabeza de la ANI, ¿cuánto cambia la inteligencia o es un proceso que va a demorar varios meses y años a partir de una reforma? Porque el presidente de su partido decía, claro, está pagando, el que estaba a cargo de la ANI pagó los platos rotos de decisiones que se tomaron con anticipación, de desarticular prácticamente la inteligencia en el país. Bueno, la inteligencia lo que tiene que hacer justamente es prever situaciones que puedan afectar el orden interno, con personas que quieran poner en jaque al Estado, que quieran hacer atentados contra el Estado. Esa es la lógica de una inteligencia, prever los atentados contra la paz social, que es necesaria una sociedad democrática para que funcione. Eso es la labor que tiene una inteligencia, y de ahí nace la inteligencia en todo el mundo, algunas más sofisticadas que otras, pero en Chile claramente tenemos un problema hace mucho tiempo con esa inteligencia interna.
porque las Fuerzas Armadas están para tener una inteligencia respecto de la soberanía, respecto a nuestras fronteras, con nuestros vecinos. Esa es la lógica de una inteligencia de Fuerza Armada, pero la inteligencia interna está como radicada entre las policías y esta agencia, que es una agencia con bastante poco presupuesto, o sea, es bastante precaria, bastante humilde de alguna manera. Necesita más la plata. verdad. Pero sirve de algo. Y la verdad que creo que hay un punto súper importante y que lo mencionaban acá. Esa inteligencia, yo espero que en esta nueva ley, porque está en el Senado, yo no la he revisado en detalle, pero tiene que trascender a los gobiernos. O sea, si pensamos que cada presidente va a poner un director y la gente que estaba se va para que venga otra, estamos mal. O sea, yo creo que la inteligencia en un país tiene que ser totalmente independiente. Ajá. O sea, conversar con el gobierno, informar al gobierno, porque tiene que estar disponible para el gobierno que esté de turno, para darle información importante para sus decisiones. Pero no puede depender, o depender de lo político, tiene que ser profesional. Y yo espero que esta ley vaya en ese tono, vayan a decir, aquí entran personas profesionales y se mantienen independientes del gobierno de turno que esté, porque lo que importa finalmente es la seguridad del país, no la seguridad del político de turno o del presidente de turno. Esa es la lógica. La seguridad de todos. Exacto, si finalmente lo que todos queremos, y yo creo que, bueno, salvo que alguien que sea extremadamente malo, pero todo lo que queremos es que finalmente Chile sea un país que tenga paz social. Obviamente con demandas que el sistema político tiene que responder, pero que haya una paz social, porque finalmente cuando no hay paz social es bastante difícil hacer algo. Senador, ¿cuál es su impresión respecto de estos cambios que hay en la Agencia Nacional de Inteligencia? Bueno, primero nosotros tenemos que resolver un problema de imágenes, ¿no? En general, para el mundo mío, cuando le hablan de inteligencia se imaginan a la CNI y al general Contreras, que anda espiando a la gente para causarle daño e impedir que funcione cualquier expresión disidente del gobierno de turno. Esa imagen ha entrado muy fuerte y por lo tanto cada vez que le hablan de inteligencia a uno se le ponen los pelos de punta. Pero en realidad esto, los sistemas de inteligencia de todos los países del mundo todos lo tienen. No consiste en otra cosa que tener un sistema que le permita recabar información que le permita a un gobierno y a autoridades de distintos servicios, las propias Fuerzas Armadas, actuar preventivamente incluso antes de que se produzca un riesgo ilícito contra las personas. Entonces no se trata de andar espiando para sacar beneficios políticos, se trata de estar alerta ante cualquier atentado que pueda tener. Por ejemplo, un atentado contra el metro, donde la gente viaja todos los días y le ponen una bomba. Estoy hablando de casos extremos. Tú tienes que tener esa capacidad de detección, pero también los gobiernos necesitan cierta información que le advierta el estado de ánimo de la gente. Cuando hay malestar social, porque los gobiernos en un mundo tan fluido como es el siglo XXI, donde las instituciones no son rígidas, tú tienes que estar continuamente tomando decisiones y anticipando escenarios. Entonces hay una manera correcta de aplicar esto. Y tiene buenas noticias, por ejemplo, las guerras del futuro, dicen, no van a ser guerras con bombas, con acorazados, con portaaviones, con tanques, con lucha cuerpo a cuerpo, sino que es esencialmente desarticularle los sistemas de toma de decisión al contrario. Por ejemplo, si va a haber un ataque F-16, desactivar los sistemas de toma y control para que se queden ciegos. Te evitas el bombardeo, pero le paraliza, pero también le puede hacer caer los sistemas, por ejemplo, los sistemas bancarios, los servicios, hacerle caer el sistema de suministro eléctrico, el suministro del agua potable. Entonces las guerras del futuro son guerras de paralizar al rival por impedirle tomar decisiones, como nos pasa con los terremotos, nosotros de repente quedamos paralizados y por lo tanto no podemos tomar decisiones. Entonces la guerra del futuro va por ahí. Lo mismo las Fuerzas Armadas tienen una expertise porque ellos ya están trabajando el tema de las guerras del futuro. Pero eso también pasa hacia el interior, que no son guerras necesariamente, pero que son todos los riesgos que puede correr un Estado que va al margen de la ley, que no tiene que ver con los derechos, por lo tanto, de los ciudadanos, sino de tener acceso a antecedentes e información de cualquier hecho que pueda poner en riesgo la convivencia legítima de un país. Y en eso hay que crear un sistema profesional, estamos de acuerdo. En Chile es cuoteo político muchas veces, no hay respeto a los funcionarios de carrera, hay gente especializada y ojo, mucha gente joven, porque las redes sociales con las nuevas tecnologías juegan un rol muy importante, pero los jóvenes en eso se maneja mejor que los viejos. Yo no sé cómo lo va a hacer el almirante, porque de repente va a tener que trabajar con muchachos. En Estados Unidos les ha pasado, integran jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, pues son un balazo para estas cosas. Claro.
pero son indisciplinados, se fuman el pito marihuana, se toman sus tragos. No es como el uniformado clásico, que además tiene un problema, es muy predecible, está muy estructurado. Aquí hay que romper un poquito ese concepto tan fijo, claro, tan estructurado de las cosas, porque hay que tener esa chispa. Pero los jóvenes no llevaron a esto. Exacto. Senador, los jóvenes no llevaron a esto. Los jóvenes fueron los precursores de este estallido social, claro, y con mucha capacidad de convocatoria también por redes sociales, como es un ejemplo, no es por las redes mire, sociales, pero es un ejemplo. Un concepto de inteligencia está montado sobre 3 pilares fundamentales. El primer es información, pero el segundo es el análisis de esa información, porque ¿de qué sirve poner la información sobre el malestar en Chile? Estaba hace tiempo ahí, no hubo capacidad de análisis. Sí. Y luego el tercer pilar, es decir, tenemos información, tenemos análisis y tiene los prospectivas. ¿Qué es la prospectiva? Es la capacidad que tienen estos expertos en inteligencia de anticipar probabilidades de lo que ocurre, que es lo que justamente aquí fallamos en todo. Aquí no hubo prospectiva para ninguna parte. Entonces, para colocarse en los tiempos modernos, los servicios de inteligencia tienen que ser primero del Estado. El temor, efectivamente, es que terminen cooptados por un gobierno. Hasta el momento no hemos visto que eso haya ocurrido. No hemos visto. Pero para que sea eficiente es del Estado, con carrera. Es decir, es una suerte de banco central, si se quiere, para que los análisis, las perspectivas y la información sean los insumos fundamentales. Un presidente de la República en estas circunstancias tuvo que haber tenido 5 o 6 informes que le alertaran la ocurrencia de estos hechos. Y esa capacidad analítica y de interpretación de esa información. Porque si yo entro a un portal aquí chino, y como no sé chino, hay mucha información, pero ¿qué análisis puedo hacer de la información que no sé? ¿Cuál es la perspectiva que le puedo hacer a un portal chino? Ni una. Por ejemplo, en esa nueva mentalidad es que estos análisis, es tomar la información que nutre. Esto tiene toda la información, pero no es que para pincharlo, como la gente cree que esto hay que pincharlo, no. Es extraer, tomar. Y esa es una profesión que hay que enriquecerla mucho, que es la capacidad de analizar e interpretar los datos. Esa es hoy, los estrategas de estos tiempos florecen y se enriquecen porque tienen la capacidad de interpretación. Lo que falla es la interpretación de los hechos. La interpretación de los hechos. El germen de este estallido social tuvo un correlato con la revolución pingüina. Ahí había unas cosas. Lo que pasó en Magallanes, es decir, que la gente no quiere hoy que la abuse. Entonces, información, análisis y perspectiva son los 3 ejes que se deben contemplar. Mira la reforma que hay. Y ninguna contempla estas características, lo que está allá. Sino es cómo se zanja el nombramiento del director. Y eso nada que ver. El director es un ente técnico. Debería ser un ente con las capacidades. Yo conozco al almirante, por cierto. Y sé que tiene las alta dirección. Tiene las mejores competencias para el cargo. Por supuesto que las tiene. Mi pregunta es, y para abajo, ¿tenemos los analistas que sepan hacer perspectiva para el siglo XXI? Yo hago la pregunta porque no tengo la respuesta. Bueno, ahí está la base del comentario que yo quiero hacer. Resulta que cuando estamos hablando de inteligencia y estamos hablando de perspectiva, necesariamente tenemos que tener esa capacidad de análisis. Pero la capacidad de análisis la da la permanencia en el tiempo del analista. Yo no puedo tener un analista nuevo que me va a rendir los mismos frutos que un analista que tiene tiempo. Por ejemplo, la inteligencia norteamericana sientan a alguien a ver un tema internacional a los 17, 18 años y termina jubilado en ese tema a los 75. O sea, toda la vida. Él es el máster de esa área de inteligencia. Y acá somos a la chilena. O sea, vamos cambiando los jugadores de manera muy rápida. Y arbitraria. Recordemos, y aquí termino, recordemos lo que sucedió a comienzos del año 2018, que la inteligencia policial fue desmantelada. Entonces todo ese recurso humano que tenía tiempo, que tenía capacitación y expertise, fue designado a otras labores. Y ahora se está reaccionando y se está trayendo nuevamente a los servicios de inteligencia. Entonces, si miramos con esa perspectiva, tenemos que necesariamente saber y entender de que la inteligencia está en beneficio del logro de los intereses vitales de un país, un tema no menor, y por eso que tomo el tema del punto del senador, en el sentido de que tiene que ser apolítica, para que no caiga en el uso malicioso por parte de
algún estamento, tiene que ser apolítica. Y además una ética y una autonomía del poder de turno. Totalmente. Porque si no van a forzarlos a que digan lo que ellos quieren oír. Sí. Y segundo, forzarlos a hacer cosas que son incorrectas. Exacto. Entonces ellos responden a la ley, responden a las reglas del juego y están acorazados para no ser vulnerables. O sea que hay una cosa que es tiene que súper... tener autonomía. Porque, Espérame, porque hay una cosa que es súper importante para que la ciudadanía entienda lo que estamos hablando, porque uno puede escuchar y hay mucho tecnicismo detrás y uno realmente no sabe cómo opera la policía, o sea, de inteligencia. Entonces, general, me gustaría preguntarle a usted que nos explique un poco con hechos, que cosas como que uno las pueda entender, que uno las pueda ver, que uno las pueda, para poder entenderlo. ¿Cómo funciona la inteligencia policial? Vamos a hacer... Voy a esconder el teléfono. Vamos a hacer una Oye, bien, porque voy a esconder esa el es la teléfono. Pera y manzana. es que es secreto. Voy a esconder el teléfono. Es que no, porque... Es secreto, ¿cómo lo vas a decir? No es secreto, es que ¿sabes lo que pasa? Porque esto es lo que nos falta hoy en día, aterrizar. Porque la gente, claro, dice, ya, ok, renunció el director de la policía, hubo un cambio. ¿Qué ha hecho? Porque lo único que uno sabe es que lamentablemente no pudo actuar cuando tenía que actuar. Vamos con pera y manzana. Y con ejemplo, ojalá. Hasta antes del año 2004, la inteligencia estaba radicada de manera autónoma en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales. A partir del año 2004, y que viene incluso como una consecuencia de lo que pasa en el 2001 en Estados Unidos, las Torres Gemelas, nace en Chile la necesidad de crear un sistema de inteligencia del Estado. Y ahí nace la ley 19.974, la que regula el sistema de inteligencia del Estado. A partir del 2004, por primera vez en nuestro país, la inteligencia, ¿cierto?, se legaliza. Pero lamentablemente, los sistemas no son óptimos desde un inicio, sino que van sufriendo ciertas falencias. Y una de esas falencias la estamos viendo ahora el año 2019. Me explico. Dentro de la ley de inteligencia está claramente establecida cuáles son los tipos de inteligencia que hay para nuestro país. La inteligencia militar, como decía el senador, que ve todo lo que es la seguridad nacional, defensa nacional, y la inteligencia policial, lo que ve toda la parte criminal interna de nuestro país. Y también fenómenos que están en el rango de lo policial criminal, que vienen desde otras esferas del... Pero está súper bien lo que dice la Connie. A ver, con ejemplos. A ver, es que iba a llegar a cuando eso. uno ve que le llegan... Estamos haciendo clases. Iba a llegar a eso. Pero es que Tenemos uno tiempo, ve, pero nunca tanto. es que a todos nos está llegando información de que las manifestaciones de esta semana son tales y tales y tales, por ejemplo. Iba a llegar a eso. Y de repente que aprovechan esa manifestación pacífica para ir a atacar algunos lugares, por ejemplo. Por eso la inteligencia tiene que ser, pero que tiene que ser previo, porque tú recibes mensajes mucho antes que están llamando a determinadas cosas, con mensajes muy fuertes, y la inteligencia es ahí donde actúa, para verificar si los que están llamando pertenecen a un grupo, y eso puede terminar una consecuencia, por ejemplo, con un incendio o con un artefacto explosivo. O sea, ahí está la inteligencia. Hoy día, obviamente, cuando ya hay convocatorias, bastante difícil actuar, porque estamos sobre la marcha, pero la prevención que se puede hacer antes, con eso que decían, justamente con el conocimiento de las redes, cómo se maneja, con esa inteligencia, de ir descartando lo que no es peligroso, lo que es solamente enunciativo, y lo que es peligroso, por lo que puede terminar mal. Sí, pero es que ahí el general, para volver al ejemplo, porque lo que nosotros vemos, las dos personas que están detenidas respecto de la quema del metro, a ver, uno, ya conocemos al profesor, que simplemente es la persona que se capta en las cámaras, por un lado, y por otro lado, este chico de 16 años, que él llegó ahí con el acelerante, contactado a través de un WhatsApp que él tiene de la garra de la garra de Colo-Colo. Entonces, finalmente, la garra blanca. Entonces uno dice, a ver, pero ¿qué inteligencia hay acá? Porque acá no hubo nada. Lo único que hay es la imagen de personas grabadas, captadas, que se puede reconocer el rostro. No hay inteligencia. No, si entendemos que no hay inteligencia. No hay inteligencia, no hubo prevención. Eso es investigación del fiscal. Eso es investigación policial o investigación criminal. La inteligencia opera de la otra manera. Pero por eso, ¿por qué aquí no se pudo hacer absolutamente nada? ¿Qué ejemplo no se hizo? A ver, es que el sistema de inteligencia está débil en este minuto, sí hay que reconocerlo. Y eso es lo que está tratando de hacer el actual gobierno, de poder
Fortalecer musculatura. Fortalecer el sistema para que pueda operar de manera eficiente. Entonces, a raíz de lo que pasó ahora, por eso se toma la intención de robustecer. Hace rato. Oye, pregunta más simple. ¿Funcionó alguna vez la ANI para algo? Sí, porque más simple. ¿Alguna vez algo positivo? Me permiten hacer una aclaración. La gente se confunde porque siempre que actúan los servicios de inteligencia está acostumbrado a asociar. Por eso digo que hay un problema de asociatividad en las cabezas que hay que despejar, con que va a haber una actividad represiva de inmediato, producto de que hay una alerta. No necesariamente. Si tú, por ejemplo, detectas en las redes sociales que hay un grupo que se está poniendo de acuerdo para hacer una maldad y tú le metes información y le desarticulas la operación, se enredan y no le funciona. Entonces, cuando opera bien, en realidad físicamente no pasa nada. Porque se actuó a tiempo y se evitó que se cometiera el delito. Lo mismo, por ejemplo, cuando va a haber un atentado, a veces cuando un grupo está empezando a organizarse y ya se detecta que están mandándose o articulando en las redes operaciones y tú se las interfieres y se dan cuenta que además lo tienen identificado, solitos se desactivan. Exacto. Entonces, no esperen que por esto van a aumentar las detenciones, etcétera. Todos los días, les doy un dato, todos los días las Fuerzas Armadas en Chile están recibiendo ataques. Y no solo las Fuerzas Armadas, los bancos, las grandes empresas, en los servicios de servicios básicos, también de la ciudadanía, la luz, el agua, todo el tiempo están recibiendo ataques y tienen programas para repeler esos ataques, porque los distintos peligros, entre comillas, o amenazas reales o potenciales, siempre están probando y ensayando para ver dónde encuentran cómo infiltrarte y paralizarte. Exacto. Entonces están continuamente elaborando programas para poder desactivarse. En las redes, en rigor, lo que se hace es desactivar más que dar origen a actividades represivas físicas, salvo que ya se haya cometido un delito. Pero yo, perdón, solo un punto breve. Yo discrepo un poco en el punto de que la mayoría de la gente sienta como que es un ente represivo o con el cassette medio pegado como con el siglo pasado. Yo siento que la gente no tiene ni idea ni que existía la ANI, o sea, partamos desde ahí. ¿Cuál era la función? Y lo que la gente se pregunta hoy día es, ¿fue eficiente? ¿Hubo avisos de parte del Servicio de Inteligencia a nuestro gobierno hoy día ante lo sucedido, por ejemplo, los ataques en el metro? ¿Hubo información o no hubo información? Había metro, no había uno conversa con la vecina en la casa, con la amiga y por el WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Oye, pero ¿no cacharon nada? O sea, ¿esto nos pilló en pelotas, como se dice en buen chileno? Eso puede cambiar el curso. O había información y fuimos soberbios, o había información y fuimos cuentos y fuimos irresponsables y no tenía y dejamos pasar, porque el día viernes, cuando se produce este estallido social, puntualmente con los ataques en el metro, yo me acuerdo, estaba en mi casa y uno le bajaba el perfil, uno no tenía idea de en qué esto iba a terminar. Ese día viernes, ni en el peor de nuestras pesadillas, yo siento que la mayoría de los chilenos no íbamos a imaginar lo que se nos venía. Para nosotros eran evasores más en el metro, que se calentó un poco más el ambiente, pero esto iba a parar. Claro. Y dicen las malas lenguas por ahí de que información hubo. Bueno, es que yo creo que tocar ese tema, porque es sumamente importante, porque la inteligencia se transforma en un producto y la inteligencia se pone a disposición de un usuario. Claro. Y ese usuario, en base a esos antecedentes, toma decisiones. Por eso que yo digo que cambiaría el curso de la historia si efectivamente inteligencia colocó esos antecedentes en el nivel estratégico de que tenía que tomar decisiones y las decisiones no fueron las tomadas. Eso genera responsabilidad política. Claro. Si llegaron las carpetas arriba de que quería llegar la autoridad, esa autoridad tiene responsabilidad política.